me place estar de nuevo hoy con ustedes en este encuentro con el espacio tan bello que hemos creado juntos, este espacio para respirar, con personas comunes, con historias reales. El propósito de este podcast se los he entregado en cada encuentro, inspirar a muchas cosas. Haciendo como un breve resumen, hemos hablado de diferentes cosas, el poder que tienen las raíces, cada una de las cosas que se han sembrado a lo largo de nuestra vida y cómo pues cada una de esas raíces se manifiesta en diferentes situaciones, mostrándonos cuán profundas están allí. En el último episodio les compartí de un miedo que caminó conmigo durante mucho tiempo. Y con esto inicié una serie a la cual le denominé Tus miedos te tienen miedo. Así que hoy estamos en el segundo episodio de esta serie. Y es el primer episodio donde voy a compartir con una persona muy especial, Geraldine Martínez Rivera. Hoy quiero darle la bienvenida. Hola Geraldine, ¿cómo estás? Hola Pau, ¿cómo estás? A todos los oyentes de este maravilloso espacio, muchas gracias por recibirme acá y permitirme compartir con tantas personas este mensaje que quieres dar. Es un placer para mí tenerte aquí, que los oyentes puedan hoy conocer un poco más de nosotras dos. Antes de entrar en esto, quiero que tú les cuentes a los oyentes quién eres, quién es Geraldine, qué hace Geraldine. Bueno, mi nombre completo es Geraldine Martínez Rivera, tengo 28 años, vivo en la ciudad de Cali. Actualmente me desempeño laboralmente como directora financiera de un grupo empresarial. A nivel académico he terminado ya ahora una maestría y estoy en el proceso pues de seguir fortaleciendo muchas habilidades, tratar de liderar equipos de la mejor manera y de hacer aportes para empresarios y que puedan ellos fortalecer sus negocios y así impactar positivamente en las distintas comunidades en donde están. Bueno, Gerald, más preparada que un yogur, como decimos los caleños. ¿Qué tal si empezamos por definir entonces estas dos palabras? Creo que en un episodio ya les conté que el miedo es una perturbación angustiosa. Miren cómo la Real Academia Española define esta palabra. Por un riesgo o un daño imaginario. Esa significación del miedo me llama la atención. ¿Tú qué piensas de esa significación o cuál es tu definición de ese miedo? Yo pienso que el miedo, contrario a lo que nos han hecho creer respecto a que es una emoción o una sensación negativa, realmente el miedo es ser valiente, porque ser valiente es hacer las cosas que uno quiere y debe hacer aún teniendo miedo. Y para muchos el miedo, y lo digo desde mi perspectiva, el miedo resulta ser un combustible. En contraste, la RAE define el éxito como el resultado feliz de algo. Es una buena aceptación que se tiene de algo o de alguien. Yo quiero que me regales ahorita tu definición de lo que es el éxito. Paradójicamente, parece ser que la sociedad adopta muy bien lo que define la RAE como éxito. Y eso empieza a construir un montón de esquemas en nuestra mente que nos llevan a vivir llenos de mucha presión que no necesitamos. Por supuesto que el éxito es el final feliz de una historia, de un propósito, de una meta, pero la felicidad es pasajera. Yo con el tiempo he aprendido a valorar más la calma que la felicidad. Y el éxito, por supuesto, es materializar todo lo que en tu mente y en tu corazón está como un sueño. Claro, todos seguramente tenemos muchos sueños, pero en esa definición de una buena aceptación o de un final feliz, a veces nos callamos muchas cosas que nos generan sufrimiento para llegar a ese final feliz. Escucharte definir estas dos palabras, la verdad que me pone a mí en un punto donde definitivamente siento que tengo que hacer un antes y un después. A ver, yo quiero contarle a los oyentes que yo te invito a este podcast para tratar este tópico precisamente porque hubo un tiempo en mi historia, en mi vida, donde tenía una definición del éxito y ahora mismo esa definición o esa percepción ha cambiado totalmente. Durante toda mi vida he sido una mujer que es representada mucho por su familia, por el hogar y
hubo un tiempo en mi vida donde empecé a sentirme frustrada o a tener ese miedo al fracaso por no hacer esa otra parte que admiro de ti, esa parte profesional. De pronto eso me hacía sentir que no estaba siendo exitosa. Entonces eso hizo que yo quisiera ver este contraste, el contraste del éxito personal, profesional, con el contraste del éxito familiar, como mamá, como esposa. Así que ahora mismo yo podría definir como éxito esa capacidad que tienes de descubrir para qué has sido creada en cada momento de tu vida. Yo creo que eso ha sido clave en mi vida, como yo he podido a través de cada situación encontrar los propósitos y eso me ha dado un estilo de vida. Así que, bueno, esto me ha hecho relacionarme muchísimo mejor con Dios, primero con mi creador, con mis realidades, sobre todo me hace aceptarlas y valorarlas desde el punto de vista de para qué, no el por qué. Y me hace relacionarme mucho mejor, claro que sí, con esas conceptualizaciones que traía desde chiquita, de esos esquemas mentales que te entregan y que te generan paradigmas. ¿Cómo crees tú que la comparación puede afectar este tema del éxito? Bueno, yo creo que con el tema de las comparaciones, como dice el dicho, son odiosas pero necesarias. Y todo como siempre dentro de unos sanos límites. Uno puede compararse con alguien a quien vea como un referente y decir, wow, cómo esa persona aprendió a hacer esto, o cómo se inventó este método, o cómo hizo crecer esta empresa. Pero no es sano compararse con otras personas cuando llega un punto en el que tú sientes frustración por no ser como esa persona. O en el peor de los casos, sientes envidia de esa persona. Yo creo que es muy importante honrar nuestras cualidades, nuestras virtudes y nuestros defectos, porque esas son las cosas que nos hacen únicos. Entonces podemos llegar a desdibujarnos nosotros mismos y a minimizar por completo todo el camino que hemos recorrido para estar donde estemos. O sea, uno como ser humano siempre va a querer más y más y más, y uno al final del día debe agradecer y reconocer que si bien no está donde quiere estar, pues gracias a Dios no está donde estaba antes. Así es. Así que creo que las comparaciones más al lugar y más acertadas son las que hacemos con nuestra propia evolución. Claro. Realmente. Bueno, y hablando de esa evolución, ¿tú crees que el éxito para ti ha evolucionado o era de una forma antes y ahora es de otra? Bueno, el ego, la verdad, a veces juega un papel inesperado en nuestras vidas. Y cuando yo digo ego, no quiero decirlo creyéndose uno más que otra persona, sino a veces engañándonos a nosotros mismos, diciéndonos muchos diálogos internos que no responden a nuestra realidad. Con el tiempo, con los errores, que creo yo son más que necesarios para la evolución, y con los aprendizajes que se derivan de eso, el concepto de éxito para mí se ha transformado completamente. Pues bueno, yo crecí en una familia, teníamos unos recursos económicos limitados, pero yo no tengo en mi memoria un recuerdo en el que yo hubiera sentido que no iba a poder con algo, que no lo iba a lograr o que no lo merecía. Yo siempre he dicho que aparte de que mi mamá va a ser mi mayor fan y mi mayor porrista, yo no hasta ahora no conozco a nadie que crea más en mí que mi mamá. Yo le abono a ella que desde pequeña me programó neurolingüísticamente sin darse cuenta. Uh-huh. Y creo que eso fue muy importante para mí porque de ahí parte mi filosofía de vida. Yo me baso en qué es lo peor que puede pasar. Si yo tengo algo por hacer, sí, probablemente pierda y me toque volver a empezar, pero ¿y si gano? ¿Y si lo logro? Sí. A partir de eso es que se da la experiencia laboral que yo he tenido. Yo estoy completamente agradecida del espacio en el que trabajo hoy. Estaba mi jefe muy disgustada porque tenía un departamento de contabilidad que no le daba ningún resultado. Yo entré a trabajar con ella cuando tenía 19 años, me formó completamente, pero en su cabeza todavía estaba la idea de que yo era una niña de 19 años.
Claro, y resulta que yo tenía 24. Entonces, estaba muy, muy, muy disgustada en ese momento. Yo había entrado a su oficina para que firmara unos papeles y había otra persona allí. Y entonces le dice mi jefe a la otra persona: ya estoy aburrida de ese departamento de contabilidad, no hay nadie que me lo gerencie ni que me aporte nada. Y aquí tengo la hoja de vida de otra persona para que venga y me gerencie ese departamento. Dentro de mí yo dije, ay caramba, dije, pues pucha, ¿cómo así que ella no me está viendo a mí? Si ella misma me ha formado, ¿por qué no me ve? Como esa cosita que me empezó a picar fue un diálogo interno de segundos, porque apenas la persona se fue, dentro de mi cabeza nació esa pregunta: ¿qué es lo peor que puede pasar, Geraldine? Que te diga que no, que estás muy joven, que todavía tienes que tener más cancha, que tienes que estudiar un poco más. Bueno, pero yo tenía que saber qué era lo peor que podría pasar. En efecto, la persona se retira a la oficina de mi jefe y yo le digo a ella, ¿te puedo hacer una pregunta? Y ella siguió escribiendo en su cuaderno, estaba todavía disgustada y me dijo, sí, claro. Yo le dije, ¿qué me falta a mí para el perfil que estás buscando? Y me dice, tenés toda la razón, nada, no te falta nada. Me dijo, voy a hablar con mi esposo. Claro. Eso era un miércoles, llega el día jueves, me citan a las 11 de la mañana en la oficina, los dos gerentes dueños de la empresa, y mi jefe hombre me dice, bueno, mi Gerald, mi prueba para ti es que me defiendas las empresas. A las empresas les había llegado un requerimiento de Hacienda Municipal de Jamundí con una sanción de casi 1.000 millones de pesos para cada una. Y yo en mi cabeza decía, ¿y yo cómo voy a hacer esto? Si ni siquiera conozco por qué nos van a sancionar. Sin embargo, yo, muy tiesa y muy maja, le dije, claro, de una. Me dijo, vale, entonces al final de la tarde espero el primer oficio. Pues en efecto, eran las 11 de la mañana y yo tenía que mandarle al final de la tarde, entiéndase, 5 de la tarde, la primera proyección de la respuesta a mi jefe. Pues cierro yo la puerta, empiezo a leer, busco las normas, las leyes, todo lo que me pueda respaldar. Y como hacia las 4 de la tarde empiezo a escribir. Sí. Yo terminé de redactar mi oficio, sí, y se lo mandé. Él estaba en la oficina, se lo mandé al final como a las 6 de la tarde. Pasó por mi oficina, me dijo adiós y se fue. Y yo ahí, y te dejó en ¿será que hago? Ascuas. Claro, yo le mandé el correo y yo dije, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Será que espero, me voy para mi casa? ¿Qué hago? Me pongo a trotar aquí para liberar el estrés. Bueno, pasó como media hora y mi jefe me contesta, muy bien, mi corazón, radícalo el lunes. Bueno, o sea, ya en ese momento, por supuesto, yo me fui a mi casa. Ahora sí me dio hambre, ahora sí me dio sed y claro, ya dije, ok. Claro, al día siguiente llega mi jefe súper contenta y me dice, mi Gerald, te fue súper bien en la prueba, ese cargo es tuyo, solo hay un requisito, tienes que especializarte. Yo la miro y le digo, listo, pero no tengo plata. Entonces me dice, yo te regalo la mitad y te presto la mitad, me la pagas como puedas. A partir de ahora tú vas a ser la contadora de mis empresas. Ella es una mujer muy hábil porque ella perfectamente pudo haberme dicho que yo entonces a partir de ahora era la gerente del departamento de contabilidad, pero me dijo, no, eres la contadora de mis empresas. ¿Eso qué quería decir? Que había todavía una prueba implícita que era ganarse un equipo. Claro. Conseguir motivar a otras personas a que trabajen contigo por un mismo fin no es fácil. Sí. Hasta allí las cosas en 2 días habían dado el vuelco que yo había estado esperando casi un año. O sea, estabas en tu éxito, por decirlo así. Exacto. De repente yo en una semana había arrancado una una especialización y estaba teniendo el cargo que tanto había estado reclamándole al cielo, al universo, a Dios, porque sentía que me lo merecía. O sea, te sentías exitosa. De repente la vida me dice, toma lo que pediste. Sí. Pero estaba muerta del susto. Porque el nivel de confianza que tienen las personas en ti a veces genera una mayor responsabilidad sobre tu actuar. O sea,
tú sí que menos quieres defraudar a esas personas que están confiando en ti. Entonces, claro, en el sector en el que yo me muevo, el segundo semestre del año siempre es el más caótico porque finalizan proyectos que tienen que agotarse de presupuestos hasta el 31 de diciembre. Bueno, es de verdad una locura. Y yo estoy en el segundo semestre del 2019 arrancando una especialización y probando finura, como decimos coloquialmente, en un nuevo cargo. ¡Wow! De lleno. Tremendo saco. O sea, completamente dije, vamos por ello. Y yo no pensaba en nada más que no fuera eso. Desarrollo una estrategia en donde recojo todo lo que estaba mal, lo ponemos en orden, sacamos los informes, los proyectos, nos pagan todo. Claro. Pero salía yo de trabajar, tenía que correr en un bus para llegar a la clase hasta la Javeriana, atravesarse media ciudad para eso. Luego salir de allí súper agotada a las 9:30 de la noche y a veces volver a la oficina hasta las 3 de la mañana y al día siguiente seguir. Claro, yo llegué a diciembre, vuelta a nada, o sea, me subí de peso impresionante, no dormía, no descansaba. Y me acuerdo que ese año nos llevaron de paseo de fin de año a Cartagena y mi jefe me dijo, lo lograste. O sea, yo sé que fueron 6 meses muy duros, pero lo lograste. Ahora a buscar el equilibrio. Así me dijo. Claro, a buscar el equilibrio implica en aprender a trabajar en equipo. A veces uno por ego cree que delegar es un gran riesgo porque las otras personas no van a hacer las cosas como tú las haces. Claro, confías mucho en ti, pero en el resto es difícil. Claro, y resulta que en el ámbito empresarial, saber construir un equipo también hace parte del éxito, o también puede ser un gran fracaso. Claro. Y lograr entender que cada persona es un mundo y respetar su humanidad y sus sentimientos y todo lo que ellas encierran y hacerlas partícipe de esto, pues no es fácil, ¿sí? Porque hay personas que genuinamente van a trabajar contigo, hay otras que te van a ver como una amenaza. Y es ahí donde uno tiene que apelar más a la humildad que al ego y al igualarse con esa emoción, ¿sí? Claro. A volver un ambiente hostil. Claro, eso se convierte también en otro desafío en el que paradójicamente me sentí frustrada más veces que en el ejercicio de los números. O sea, claro. Con los números no había lío, pues porque los números son perfectos y cuadran siempre, pero el tema de las personas y de transmitirles tu filosofía de vida, tu visión, inspirarlas y ganarse el respeto desde lo que sabes y no porque es que yo soy la jefe, es un trabajo mucho más difícil. Entonces hasta ahí todo perfecto, claro. Un equipo de 11 personas alineado. O sea, el éxito estaba en la cúspide, pues, donde, mejor dicho. Estaba yo súper bien, económicamente me estaba yendo mucho mejor, pues tenía mucho trabajo, pero lo lográbamos todos, se lograban todos los resultados, todo. Bueno, llega pandemia, eso fue otro desafío interesante, donde hubo que afianzar mucho más el trabajo en equipo porque ya no nos podíamos ver, sino que había que comunicarse solamente por teléfono o por, bueno, cualquier otra herramienta que pudiera haber, y había que cumplir con muchas cosas. Retornamos de pandemia y pues como había que recuperarse, pues el trabajo se pone más duro. Yo termino mi especialización y arranco yo a hacer una maestría. Pero aquí hago un paréntesis, y mi perfil académico es que yo soy contadora, especialista en finanzas, máster en gerencia de negocios. Entonces, pues afortunadamente me ha ido bien. Soy una persona que logra ver los negocios desde otra perspectiva y creo que mi plus como ser humano es trabajar por pasión y no por dinero. Y ahí es donde entra el engaño del ego, porque pues yo arranco la maestría en octubre del 2021 y al mismo tiempo me buscan 2 personas que tenían cada una 3 empresas uno y 5 empresas otro, más todas las empresas que yo manejo del grupo. Yo ahí cometí un gran error que no me di cuenta sino hasta marzo del 2022, porque es que yo me rehusaba a creer que yo hubiera dicho sí, porque es que era por ego. Claro. No, yo dije sí
Yo dije sí porque yo quería ayudarlos, porque los conocía y porque ellos me dijeron, vení, es que solo vos me podés ayudar en este momento. Yo me creí eso, mi ego se creyó eso. Y después entendí que pudo haber sido mucho mejor haber dicho un no. Yo no sabía lo que estaba por venir, yo creo que también fue una lección que me dio la vida y que me dio Dios. Me dijo, venga, relájese un poquito, ¿usted por qué está corriendo tanto? Sí. Yo sin darme cuenta. O sea, querías atrapar todo de una vez, o sea, como es aquí o es aquí. Ahí también había No, como miedo, si ¿no? Como que si no aprovecho ahorita, si no la hago ahorita, puede ser que nunca más pueda hacer. Wow. Exactamente, porque es que resulta que este momento no se repite. Pero uno no aprende en zapato ajeno. Entonces, pues, bueno, yo dije sí a todo, como dice el dicho, sí a todo, sin saber que iba a tener el peor colapso de mi vida, que me iba a llevar a apreciar tanto la calma y sin querer queriendo a buscar el equilibrio. Yo dije sí y arranqué con mi maestría, arranqué con el trabajo, arranca pues el último cuatrimestre del año que es tan traumático en este sector, y contra todo pronóstico, bueno, llegamos a diciembre, pero en enero que arranca el cierre, yo no puedo dormir de la ansiedad. Bueno, aparte que yo trabajando y estudiando, pues dormía entre 2 y 3 horas si lo lograba. Claro. Sí, porque yo me acostaba y en mi cabeza decía como que no, tenés que hacer esto, estás durmiendo. No trabajabas durmiendo. Claro, entonces ahí es donde yo te digo que empecé a perder muchas cosas. Estaba ganando, según yo, reconocimiento porque iba a ser la super asesora. Estaba ganando yo conocimiento porque estaba haciendo una maestría, pero estaba perdiendo salud física y mental, estaba perdiendo mi relación, estaba perdiendo mi familia. Mi mamá no me veía, es como si viviera yo en otro país, no nos veíamos, y me empecé a perder a mí. Por eso cuando dije ahora que el éxito es la buena aceptación, a veces caemos en ese error de querer ser aceptados, pero ¿a qué precio? No era no era necesario pagar tanto por eso, el precio era muy alto. Pues en efecto todavía yo no lo sabía. Claro. Estaba yo atravesando una tormenta, estaba en el ojo del huracán. Resulta que acá en Colombia absolutamente todo se vence el 31 de marzo. Yo vomitaba de la ansiedad, yo no dormía, no comía, colapsaste. o comía muchísimo. Y me acuerdo que el 31 de marzo estaba yo en la oficina y se fue la energía. Dios mío, yo me iba a morir de la ansiedad. Y yo salgo con mi computador como una loca cuando de repente me llaman, ya llegó la energía, y yo me devuelvo. Eran las 5 de la tarde. Yo vomité como 4 veces en ese momento de la ansiedad que tenía. Wow. Porque en mi posición y en mi trabajo, el voto de confianza que hay es muy grande. Bueno, sabes que aquí siento que todo lo que nos cuentas se direcciona un poquito como a una psicorrigidez o a un sentimiento de perfeccionismo tremendo. Mi psicólogo dice que yo soy un 14 perfecto de un perfil concienzudo. ¡Wow! Defínenos eso en español. Él me dice, usted es doña checklist, usted es doña cronogramas, usted es doña mido todos los riesgos, doña tiene que ser perfecto porque si no, no duermo, doña tiene que haber un plan, si no las cosas no fluyen. Wow. En efecto, esa soy yo, Geraldine Concienzuda Martínez, número 14. Y entonces, ¿cómo crees que eso afecta, ese perfeccionismo y esa psicorrigidez afecta esa conceptualización del éxito? No, demasiado. Es un gran error, y a todos los que están escuchando, por favor entiendan que nada es perfecto, nunca lo va a ser, no existe. Pero nos encaminamos en eso, paradójicamente nos encaminamos en eso desde cualquier ángulo que veamos el éxito. Yo creería que las situaciones de cada persona y esa búsqueda del éxito de cada persona se ven un poquito, yo diría que subeditadas o un poco subordinadas
por ese sentido de perfeccionismo que puede caminar con nosotros. Lo que pasa es que el ser humano poco tolera el fracaso. Yo en lo personal no tolero el fracaso y tengo que reconocer abiertamente que es un proceso que estamos trabajando mi psicólogo y yo, porque la vida no es perfecta y uno no se puede frustrar si las cosas no salen tal como te lo habías pensado en tu cabeza. La vida no tiene un guión, la vida no es una película que está dirigida por alguien. Tú eres el director, el protagonista, el personaje secundario. Sí, todos los roles, ¿no? Creador de... Exacto, tú ejerces todos los roles en tu vida y a veces uno sucumbe ante la presión de la sociedad y volvemos al tema de las comparaciones. Nos comparamos, nos medimos con otros, idealizamos otras vidas, idealizamos otros referentes y decimos, no, es que esta persona tiene la vida perfecta, yo por qué no puedo ser así. Y no, nadie sabe qué hay detrás de lo que para cada uno es el éxito, ¿no? Uno aquí llega muy sonriente, perfumado, bien vestido, pero usted no sabe si no durmió en toda la noche, si no se habla con el esposo, si no le entra ni un bocado de comida porque tiene demasiada ansiedad. No lo sabes. Sí. No lo sabes. ¿Y qué secuelas te quedaron de eso? Cuéntanos qué secuelas te quedaron de eso, por ejemplo. Creo, ¿no? Porque si estás con psicólogo, me imagino que quedaron cositas por ahí. Las peores, realmente, y aprovecho para hacer la acotación de que uno no va al psicólogo si está loco, sino cuando entiende que no todo está bajo su control. Claro, uno puede buscar... Es otro paradigma, ¿no? Es otro paradigma de que no buscamos ayuda, no buscamos terapia, no buscamos gente que entiende del tema, porque pensamos que entonces así vamos a ser más débiles. Claro, por supuesto, y creo que la vulnerabilidad es un superpoder en los seres humanos. Así es. O sea, saber que somos vulnerables nos da la posibilidad de ver todo eso que nos hace, entre comillas, débiles y abrazarlo. Y saber que en medio de esa debilidad somos fuertes. En medio de ese miedo somos valientes porque hacemos lo que debemos y queremos hacer, aún teniendo miedo. Entonces, pues así como a mí me buscan cuando quieren hacer una planeación financiera, pues yo busco al que sabe de la mente. Claro. Y busco al psicólogo. Sí, pero bueno, eso pasó apenas ahora, ¿sí? Porque llega ese fatídico 31 de marzo del 2022. Ese día mi oficina estaba patas arriba de papeles, de cosas, y yo lo único que pude hacer cuando firmé la última empresa a las 11:56 de la noche fue coger mi maletín y salir llorando con el pasillo vacío de la oficina porque ya no había nadie, llorando. Oh, wow. Cogí mi carro y fui a mi casa llorando. Todo el camino me fui llorando. Llegué a mi casa, abrí la puerta, solté el maletín, me quité toda la ropa, me quedé en ropa interior, me acosté en la alfombra de mi cuarto de lectura y seguí llorando. Colapsé completamente. Y en medio de ese llanto me repetía, Dios, ya entendí. Yo decía eso, decía, Dios, perdóname, ya entendí. Y me abrazaba a mí misma y decía, perdóname, ya lo entendí, perdóname. Yo sabía que me había llevado a un límite que no era necesario. Ahí entendí que había obrado por ego, porque me creí el cuento de que solo yo podía ayudarlos en ese momento, cuando pude haber dicho no. Si yo ya sé cómo funciona la dinámica de mi ejercicio y sé que voy a colapsar, yo lo vi. Y fui tan testaruda y tan arrogante que aún así dije sí. Entonces, mi otro yo me decía, Geraldine, pero ¿cómo estás desconociendo que obraste por ego? Y yo me decía, pero es que yo no trabajo por plata. Y el otro decía, pero trabajaste por reconocimiento. Entonces, ¿eso no es ego? Y ahí yo volví a llorar y me abrazaba y me decía, perdóname, ya entendí. A partir de allí, al día siguiente, le envié una carta a todos mis clientes externos diciéndoles que apreciaba muchísimo el voto de confianza que habían puesto en mí, pero que yo por cuestiones de salud mental y física no podía seguir acompañándolos en este momento. Uno tiene que aprender a reconocer que la salud mental hoy por hoy afecta un montón en nuestro desarrollo y no está mal. Y uno no está loco por decir que tiene ataques de ansiedad, ni mucho menos, ¿sí? Claro. Después de eso, yo nunca en mi vida había tenido ataques de pánico ni ataques de ansiedad,
pero ahora resulta que tenía un miedo mucho peor que el que tenía de cuando era principiante en el cargo, porque por alguna razón en mi sistema nervioso algo se desordenó y dentro de mi cabeza empezó a haber un diálogo que decía, vos no puedes con esto. Claro. Esto te va a quedar grande, mira. O sea, ese mismo miedo que antes había sido un combustible, un impulso, ese motivador, ahora estaba siendo... Hoy me congelaba. Uh-huh. El mismo miedo por muchos meses ese año me decía, vos no puedes con esto, mira, ya te quebraste, sí. Ya no lo lograste, déjalo. Y yo me resistía. Yo decía, no puede ser posible, fue simplemente un episodio que aunque excedí todos mis límites, pues se logró cumplir con todo. Interesante. Mira, volviendo un poco sobre esa significación que le da la RAE a la palabra éxito, podríamos decir entonces que esto es algo como muy subjetivo, ¿no? Es algo relativo y que pues de todas maneras se asocia como a los méritos, como a esas acciones diarias que hacemos. Entonces esto me dice que lo que para ti es éxito no necesariamente es éxito para mí. Así que estamos en un grave error cuando creemos que debemos tener el éxito que el otro tiene, ¿no? Y que por eso, al no tenerlo, somos fracasados. Con esta reflexión yo quiero hacerte una pregunta. ¿Tú crees que la percepción que tenemos como seres humanos de la vida, nuestras creencias, de alguna manera direcciona una forma o un patrón de acción frente al éxito? Definitivamente sí, porque puede verse como el modo racional y el modo espiritual, lo voy a llamar yo. Yo no soy una persona muy dada a hablar mucho de Dios, pero yo sí creo que Dios está en todas las cosas. Las creencias se convierten en fe, en creer, y uno a veces deja en manos de Dios lo que ya por sus propios medios no siente que no puede. Desde la percepción de la vida, yo sí creo que hay algo que viene con nosotros. Es esa misión y esos dones que nos han sido dados al momento de nacer, que nos hacen sobresalientes en lo que hagamos, que nos dan un montón de cualidades que nos diferencian de otros seres humanos. Sí. Pero también hay algo que desarrollamos con los años, producto del ensayo-error, la intuición, la experiencia, la prudencia. Uno aprende eso después de la prueba-error. Sí. Hasta ahí, yo creo que esos son los factores que influyen en nuestra percepción de la vida, que nos lleva a tomar decisiones racionales encaminados al éxito. Okay. Pero desde nuestras creencias, yo siempre he dicho que para el que cree todo le es posible. Para las personas que creemos en Dios y que también vemos la vida de una forma racional, las creencias y las percepciones se anidan muy bien, pero pueden haber otros que sean completamente religiosos al punto de creer que todo recae en manos de Dios sin pasar a la acción. Claro. O hay otros que van a creer que todo depende únicamente de su acción. Sí, pero... Claro, son extremos, o sea, son extremos que... Son extremos. ¿Tú crees entonces que las situaciones dolorosas o el dolor como tal, eso puede marcar también un patrón de acción frente al éxito? Sí, yo creo que a veces el dolor puede tener una función similar al miedo, ¿sabes? Pero creo que el dolor muchas veces puede desdibujar la percepción del merecimiento que tengamos y hacernos creer que somos víctimas de nuestra propia historia, y eso puede hacer que decidamos quedarnos en el papel de mártires y decir, esto no fue para mí, voy a dejar pasar esta vida sin hacer mayor cosa, sin intentarlo, o volverme rebelde. Me rehúso a aceptar esta situación, me rehúso a aceptar esta condición. Claro, o en otro punto de la acción podríamos también pensar que me dedico a vivir la vida demostrando a la gente que yo sí puedo ser, que yo sí puedo hacer, pero en realidad no te hace feliz esa vida, ese tipo de éxito, eso que logras no te hace feliz. Claro, porque no estás haciendo las cosas por ti, sino por demostrarle a otros que eso que te hirió no te hirió, pero de verdad te estás desangrando. Entonces, yo creo que el dolor como mecanismo para decidir actuar es un error. Y vuelvo y te lo digo, producto del shock que tuve, yo decidí priorizarme y decidí decir no, decidí honrarme. Me di cuenta que había irrespetado a mi cuerpo y que también quizá por dolor, por miedo, necesitaba ser vista, necesitaba ser reconocida.
necesitaba que vieran que sí era capaz, aunque fuera mujer, en un mundo en donde siempre predominan los hombres. Claro, es un cierre de un ciclo completo, ¿no? Sí. La lección está aprendida. Tú me contaste ahora que para ti Dios está en todo. Yo quisiera preguntarte si entonces podríamos un poco concluir que Dios puede ser el éxito mismo. ¿Qué piensas tú? Dios hace gran parte del éxito. En muchos momentos de mi vida yo le he dejado las manos a Dios, mi destino, mis sueños, el anhelo de mi corazón. Pero eso me dice que entonces siempre has ligado tu éxito a Dios. Yo le dejo en manos a Dios lo que por mis propios medios sé que sería arrogante e irresponsable insistir y forzarlo. Bueno, los seres humanos a veces no entendemos. Sí, y realmente uno tiene que pasarla muy mal para a veces también acordarse de él. Pero en ese momento en el que yo estuve en posición fetal, ahogada en llanto, pidiéndome perdón y diciéndole a Dios, Dios, perdóname, ya lo entendí. También entendí que uno no debería esperar a llegar a ese punto para acordarse que Él está allí. Totalmente de acuerdo, Gerard. Concluyendo un poco y acercándonos al final de este episodio, ¿por qué será que podemos decir que tus miedos te tienen miedo? Mis miedos me tienen que tener miedo porque yo en mis más grandes momentos de oscuridad recordé que siempre me tengo a mí y que siempre tengo a Dios reconfortándome, a mi familia, a mis amigos, y recordé que soy luz, que en el silencio puedo encontrar respuestas a muchas preguntas que lanzo al vacío, porque aprendí que hacer una pausa, respirar, también es necesario. Bueno, yo estoy supremamente feliz. Aquí nos podíamos gastar todos los minutos que nos quedan. De hecho, hemos intentado grabar este podcast en muchas oportunidades, pero vale la pena podernos encontrar finalmente, compartir nuestras visiones de estos tópicos de la vida y llegar a conclusiones tan bonitas donde podamos aportarle a las personas que nos escuchan, porque finalmente eso es Respírate. Entonces, muy contenta de que hayas aceptado esta invitación. No, gracias a ti por abrirme este espacio. Me parece que es muy valioso que existan esta serie de diálogos que nos invitan también a reflexionar, y espero que todos los oyentes se den la oportunidad de reflexionar cómo el miedo transforma o paraliza su vida, cómo el éxito ha creado en ustedes una idea errada de lo que es la felicidad. Yo amo lo que hago porque creo que ese es mi legado. Creo que de la forma en la que yo pueda aportar a las empresas, sean grandes o chicas o medianas, o sea apenas una idea de un emprendedor, va a ser algo que va a generar una reacción en cadena con un beneficio incalculable en el tiempo para muchas personas, que quizás por ego, por miedo, por dolor, lo direccionó mal en algún momento. Hoy tengo la oportunidad de seguir haciendo lo que amo con mejores herramientas. Qué lindo, mi Gerard, qué lindo. Muchísimas gracias por estar aquí. Esa palabra legado para mí representa mucho, porque en eso coincidimos. Tú estás dejando tu legado a través de lo que haces y yo estoy dejando mi legado a través de lo que hago también en nuestros diferentes entornos, ¿no? Donde somos exitosas. Así que gracias a todos por acompañarnos, por escucharnos nuevamente y nos vemos en el siguiente episodio con una nueva invitada. Espero que no se lo pierdan. Nos vemos pronto.